¿Opinan que existen privilegios por ser bonita o bonito? ¿Qué tan grande creen que sea la ventaja? Desde que tengo memoria, siempre fui una persona con sobrepeso. No era algo de lo que hablaba mucho, simplemente era una parte de mí, algo que siempre estuvo ahí y que, aunque intenté cambiar muchas veces, nunca logré. Durante mi infancia y adolescencia, me acostumbré a ser la chica simpática, la que escuchaba, la que siempre estaba disponible para ayudar, pero rara vez la que era el centro de atención. Todo cambió hace unos meses, cuando tomé la decisión de transformar mi vida. No fue fácil, pero después de meses de esfuerzo, logré bajar 35 kilos. Fue un proceso largo y, honestamente, agotador. Lo más sorprendente no fue el cambio en mi cuerpo, sino la forma en la que el mundo comenzó a tratarme de manera completamente diferente. No puedo decir que cambié mucho mentalmente. En mi interior, seguía siendo la misma persona insegura, tratando de encontrar mi lugar en el mundo. Pero, de repente, era como si todos los demás hubieran cambiado. La primera vez que noté algo extraño fue en el supermercado. Estaba buscando algo en los estantes altos, y un hombre se acercó para ofrecerse a alcanzarlo por mí. No era algo que me hubiera pasado antes. Me quedé desconcertada, pero lo agradecí. Luego, mientras hacía fila para pagar, el cajero me saludó con una sonrisa que parecía más cálida de lo normal. Me sentí incómoda, aunque no entendía por qué. Con el tiempo, comencé a notar más cosas. Gente que antes apenas me miraba ahora me saludaba entusiasmada. Compañeros de trabajo, que nunca habían mostrado mucho interés en mis opiniones, empezaron a invitarme a reuniones, pedir mi opinión y prestarme una atención que antes simplemente no existía. Incluso mis amigas, que siempre habían sido amables conmigo, ahora parecían más cariñosas y dispuestas a incluirme en sus planes. Un día, mientras caminaba por el parque, un grupo de hombres que estaban sentados en una banca me miraron y me dijeron algo que no alcancé a escuchar del todo, pero que claramente era un piropo. Mi reacción inmediata fue sentirme incómoda. No estaba acostumbrada a ese tipo de atención. ¿Qué había cambiado? ¿Por qué ahora parecía ser tan visible para el mundo? Lo más impactante sucedió en una reunión familiar. Siempre fui la chica invisible, en mi familia, la que se sentaba en una esquina escuchando las historias de los demás. Pero esa vez fue diferente. Todos querían saber cómo estaba, cómo había logrado bajar de peso, qué estaba haciendo. Mis primos, que antes apenas me dirigían la palabra, comenzaron a incluirme en sus conversaciones. Me sentí como una extraña en mi propia vida. Sin embargo, no todo fue positivo. Aunque muchas de estas interacciones parecían amables y genuinas, no podía evitar sentir una punzada de resentimiento. ¿Por qué ahora? ¿Por qué no antes, cuando aún era la misma persona pero con un cuerpo diferente? Un día, tuve una conversación con una amiga cercana que me ayudó a entender mejor lo que estaba pasando. Es injusto, pero así es el mundo, me dijo. La gente tiene prejuicios. Cuando ven a alguien atractivo, automáticamente asumen que son más interesantes, más capaces, más dignos de atención. Esa conversación me dejó pensando por días. No quería creer que mi valor como persona estuviera tan vinculado a mi apariencia física, pero parecía ser la realidad. Por un lado, disfrutaba la amabilidad y el interés de los demás, pero por otro, no podía evitar sentirme un poco traicionada. ¿Dónde estaban todas estas personas cuando era más pesada? ¿Por qué mi voz y mis pensamientos parecían tener más peso ahora, cuando mi cuerpo tenía menos? No puedo negar que esta experiencia me cambió. Me hizo más consciente de cómo tratamos a las personas basándonos únicamente en su apariencia. Ahora, cuando veo a alguien que no encaja en los estándares de belleza convencionales, me esfuerzo por tratarlos con la misma amabilidad que me gustaría recibir, independientemente de cómo se vean. A pesar de todo, sigo luchando con estos sentimientos encontrados. No quiero que mi valor dependa de cómo me veo, pero al mismo tiempo, no puedo negar que disfruto la atención y el respeto que ahora recibo. Es un equilibrio complicado, y aún estoy tratando de encontrar mi lugar en este nuevo mundo donde, de repente, parezco importar más. ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguna vez han notado cómo el mundo trata diferente a las personas según su apariencia?
¿Cómo lidiar con este tipo de situaciones sin dejar que afecten nuestra autoestima? Me debe dinero, pero no me quiere pagar. ¿Qué puedo hacer? Todo comenzó un día común y corriente, mientras navegaba por Facebook Marketplace en busca de un celular nuevo. Había estado pensando en cambiar el mío porque ya estaba lento y con problemas de batería, entre tantas publicaciones. Encontré una oferta que llamó mi atención, un Samsung S24 a un precio increíble, 18,000 pesos dominicanos. Sabía que era un modelo costoso, así que ese precio me parecía demasiado bueno para ser verdad. Pero aún así decidí darle una oportunidad. Contacté al vendedor a través de Messenger. Su nombre era Luis, aunque no sé si ese era su verdadero nombre. Me respondió rápido, muy amable. Me explicó que el celular estaba bloqueado de red, pero que por lo demás estaba en perfectas condiciones. Me aseguró que, si lograba desbloquearlo, tendría un equipo de alta gama por mucho menos de lo que costaría en cualquier tienda. Eso me hizo dudar un poco, pero al final pensé que valía la pena intentarlo. Vivimos en ciudades distintas, pero acordamos encontrarnos en un punto intermedio para hacer el intercambio. Me levanté temprano ese día y tomé un autobús hacia la ciudad donde quedamos de vernos. Durante el trayecto, no podía dejar de pensar en si estaba tomando una buena decisión. Mi madre siempre me decía que tuviera cuidado con este tipo de cosas, que muchas veces resultan ser estafas, pero traté de convencerme de que todo saldría bien. Cuando llegué al punto de encuentro, lo vi esperando en una cafetería. Era un hombre joven, probablemente de mi edad, con una apariencia bastante normal. Me saludó con una sonrisa y me mostró el celular. Era justo como lo había descrito, en excelente estado físico, sin un rasguño. Lo revisé con cuidado, probé algunas funciones y parecía estar en perfecto funcionamiento, salvo por el detalle del bloqueo de red. Decidí confiar en él y le pagué los 18,000 pesos en efectivo. Regresé a casa emocionado. Me sentía orgulloso de mi compra, pensando que había conseguido un gran trato. Pero mi entusiasmo duró poco. Al día siguiente, llevé el celular a un técnico para desbloquearlo, después de revisarlo. El técnico me dijo que el proceso de desbloqueo era mucho más complicado de lo que pensaba y que no garantizaba que pudiera hacerlo. Me sentí frustrado, pero no quería rendirme tan fácil. Decidí contactar al vendedor para explicarle la situación y ver si podíamos llegar a un acuerdo. Para mi sorpresa, fue bastante receptivo. Me dijo que no había problema, que podía devolverle el celular y él me devolvería mi dinero. Esa respuesta me alivió, al menos parecía ser alguien honesto. Unos días después, volví a encontrarme con él en el mismo lugar. Le devolví el celular y él, como había prometido, me devolvió 9,000 pesos en efectivo. Sin embargo, me explicó que no podía devolverme los 9,000 restantes de inmediato porque aún no había recuperado el dinero de la persona que le vendió el celular. Me aseguró que, en cuanto se lo devolvieran, me lo pagaría. Acepté su explicación, aunque no estaba del todo convencido. Pero pensé, ¿qué más puedo hacer? Al menos ya recuperé la mitad. Regresé a casa esperando que cumpliera su palabra. Pasaron unas semanas y no supe nada de él. Decidí escribirle para recordarle sobre la deuda y ahí empezaron las excusas. Que aún no había recuperado el dinero, que había tenido algunos problemas personales, que estaba esperando a vender otra cosa para reunir el monto. Me propuso pagarme en plazos, lo cual acepté pensando que sería más fácil para él. Pero incluso eso fue una mentira, porque nunca me envió nada. La situación empezó a preocuparme más cuando revisé su perfil de Facebook Marketplace. Vi que había estado vendiendo más cosas, una motoneta por 33,000 pesos, varios celulares por más de 10,000 pesos cada uno. Claramente estaba generando dinero, pero no hacía ningún esfuerzo por saldar su deuda conmigo.
Cuando lo confronté, simplemente negó todo. Me dijo que la motoneta no estaba vendida, aunque la publicación llevaba días marcada como vendida. Fue en ese momento que me di cuenta de que probablemente nunca me pagaría. La impotencia que sentí era indescriptible. Sabía que él vivía en otra ciudad y que no tenía forma de enfrentarme a él directamente. Todo lo que tenía eran nuestras conversaciones en Messenger y WhatsApp, su nombre completo y su número de cédula. Intenté buscar ayuda legal. Fui a la comisaría de mi ciudad para preguntar qué podía hacer. Les mostré las pruebas y me dijeron que podía presentar una denuncia, pero que el proceso sería complicado, especialmente porque él estaba en otra jurisdicción. Básicamente, me dejaron claro que las posibilidades de recuperar mi dinero eran mínimas. Mientras tanto, la situación comenzó a afectarme emocionalmente. Cada vez que veía su perfil o recordaba el dinero que me debía, me llenaba de rabia. Me sentía tonto por haber confiado en él, y esa frustración empezó a afectar mi vida diaria. Lo peor llegó cuando descubrí que había bloqueado mis mensajes en WhatsApp y Facebook. Había perdido cualquier forma de comunicarme con él. Sentí que había perdido la batalla. Ahora, cada vez que pienso en esa experiencia, me pregunto si podría haber hecho algo diferente. Quizás no debí confiar tanto. Tal vez debí exigirle todo el dinero de inmediato en lugar de aceptar su propuesta de pagar después. Sea como sea, es una lección que nunca olvidaré.